Muy bien, hermanos, vamos entonces a entrar en materia para esta tarde. Esta tarde quiero hablarles acerca de un atributo del carácter de Dios, de una virtud que nosotros como hijos de Dios también debemos tenerla en nuestro carácter. Y es una virtud que nosotros debemos también pedirle a Dios que la forje en nosotros, que la desarrolle, que nos permita crecer en esa cualidad, en ese atributo del carácter de Dios y que también nosotros como sus hijos debemos expresarla, debemos reflejarla. Esa virtud, ese atributo, esa cualidad a la que me refiero es la piedad. Hay muchas escrituras en la Biblia que nos instruyen acerca de la piedad. Vamos con la ayuda de Dios a recorrer algunas de ellas, a analizarlas y a pedirle a Dios que nos ayude a reflejar esa piedad, así como Él es piadoso. Entonces, para empezar, quiero hacerles una pregunta para que cada uno de nosotros medite y la responda allí en su interior. ¿Somos personas piadosas? Si le preguntáramos o si le preguntaran a alguien que viva con nosotros, a alguien que comparta con nosotros gran parte de nuestro tiempo, si le preguntaran a esa persona cercana a nosotros, le preguntaran, mira, él o ella es una persona piadosa o piadosa, es una persona piadosa, entonces, ¿qué responderían acerca de nosotros? Responderían, sí, es una persona que expresa esa piedad de Dios, que expresa ese carácter piadoso de Dios. O por el contrario diría, no, es una persona implacable, es una persona dura, es una persona que no cede, que no hace ese, no expresa ese amor que se expresa a través de la piedad. Entonces, es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, porque el carácter de Dios, como bien lo sabemos, es un carácter justo y perfecto significa completo, es un carácter completo, un carácter que ejerce la justicia, un carácter también que cuando perdona, un carácter que hace misericordia cuando tiene que hacer misericordia y un carácter también que es piadoso cuando debe ser piadoso. Entonces nosotros, como hijos de Dios, también debemos pedirle a Dios y debemos esforzarnos para que nuestra conducta, nuestro carácter, refleje a través de esas conductas ese carácter perfecto de Dios, esa perfección de carácter y que nosotros seamos esas personas que tienen ese equilibrio, ese balance en nuestra forma de vivir y también en el carácter. Recordemos que la piedad no solamente la aplicamos en esta vida física, sino también la vamos a expresar en el mundo venidero. Entonces quiero invitarlos para que comencemos este recorrido en el nuevo pacto, en las escrituras del nuevo pacto, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Allí leemos, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Entonces miremos aquí una primera descripción que hace el apóstol Pablo que le estaba haciendo a Timoteo. La piedad para todo aprovecha, para todo. Utiliza aquí una palabra bastante amplia que abarca los diferentes aspectos de nuestra vida, que abarca los diferentes componentes de nuestra vida. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces vemos aquí, se confirma a través de las escrituras que la piedad tiene provecho, tiene promesa y aprovecha para esta vida física y para la venidera. Entonces, es importante que a medida que vayamos avanzando en las escrituras que vamos a ir analizando y en lo que vamos a ir hablando acerca de ellas, nos revisemos cada uno de nosotros a la luz de esas escrituras, a la luz de esa palabra de Dios, si realmente somos personas piadosas, si la piedad hace parte de nuestro carácter, si realmente estamos buscando y estamos dejando que Dios
forje ese carácter, moldee su carácter en nosotros, y esa parte de ese carácter incluye también la piedad. Luego sigamos leyendo el versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Aquí vemos que no solamente se estaba dirigiendo a Timoteo, se está dirigiendo a todos aquellos que aceptan el llamamiento de Dios, que lo hemos aceptado y que también estamos en este pacto con Dios. Entonces, hermanos, tengamos eso presente. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que vendrán a esta familia de Dios. Y eso significa también que nosotros debemos esforzarnos porque la piedad sea también parte de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro comportamiento. En la parte final del versículo 7 hay una instrucción en la que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la parte final del versículo 7 aquí del capítulo 4, le dice: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Qué entendemos nosotros cuando leemos allí ejercítate para la piedad? El apóstol Pablo pues estaba hablando allí, a continuación el versículo 8 está hablando acerca del ejercicio corporal y le dice a Timoteo que se ejercite para la piedad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer ese paralelo entre los ejercicios físicos y el ejercitarse para la piedad? Eso quiere decir que la piedad es algo que nosotros debemos desarrollar día a día. Es algo que nosotros debemos estar ejerciendo. Debemos estarlo ejerciendo cada día de nuestra vida. Tengamos eso muy presente. La piedad no es algo que nos llegue, perdón, la piedad no es algo que nos llegue a nosotros por manifestación y no es algo que nosotros no tengamos que hacer nada de nuestra parte. La piedad requiere que nosotros también hagamos de nuestra parte, que nosotros pongamos de nuestra acción. Es algo que requiere acción. La piedad no solamente es un sentimiento, sino que también es acción. Tengamos eso muy presente, porque a medida que vayamos avanzando en las Escrituras, vamos a ver cómo se expresa esa piedad. Vamos a recordarlo, porque ya también ha sido explicado este tema anteriormente. Entonces vamos a recordarlo, cómo se debe expresar esa piedad. Primero, cómo la expresa Dios y cómo debemos nosotros también expresar esta piedad. Entonces, es algo que se ejercita, queridos hermanos. La piedad es algo que debemos ejercitar, que debemos poner en acción, que debemos practicar para que vaya siendo parte de nuestro carácter. Y Dios nos va guiando, Dios nos va mostrando la forma, Dios nos va dando la sabiduría y la inteligencia para que sepamos cómo poner en acción la piedad. Recordemos también que el apóstol Pedro, allá en la segunda carta del apóstol Pedro, él mencionó también la piedad como una de esas virtudes que deben ser parte de nuestro carácter para que no permanezcamos ociosos ni sin fruto. Entonces la piedad también nos ayuda a producir fruto, nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar espiritualmente. Recordémoslo allá que dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice allá en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 y 6 y 7. Entonces, tengamos esto muy presente, que es también una instrucción, no solamente por parte del apóstol Pablo, sino también por parte del apóstol Pedro hacia las iglesias de Dios y que debemos desarrollar cada uno de nosotros. Entonces, no lo olvidemos, debemos ejercitarnos para la piedad, ejercitar la piedad, ponerla en acción, entenderla y llevarla a la realidad, llevarla a la acción con nuestro prójimo y también reflejar esa piedad que Dios nos muestra a nosotros. Entonces, la piedad aprovecha, para resumir esta escritura, la piedad aprovecha en esta vida presente y también en la venidera. O sea que
en el mundo de mañana, en el venidero reino de Dios, vamos a tener que expresar, ejercer esa piedad con las personas que vamos a estar gobernando, que vamos a estar enseñando y que vamos a estar también con todo lo que vamos a estar administrando en el venidero reino de Dios. Vamos a estar administrando la justicia, vamos a estar administrando también la creación de Dios. Entonces también se requiere que así como Dios tiene ese carácter perfecto, nosotros como sus hijos también debemos tener ese carácter perfecto que incluye esa virtud, ese atributo de la piedad. Veamos un poco más sobre esto en Éxodo capítulo 34, donde Dios le confirma a Moisés que él es piadoso y que la piedad es parte de su nombre. Y recordemos que el nombre es el carácter de una persona, el carácter de un ser, en este caso el carácter de Dios. En Éxodo, en el capítulo 34, versículo 5, Éxodo 34, versículo 5. Y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de el Eterno. Recordemos que el nombre de alguien es lo que ese ser, esa persona es. Y en este caso, Dios le está mostrando a Moisés cómo es él, le está explicando, está enseñando cómo es Dios. Versículo 6. Y pasando el Eterno por delante de él, de Moisés, proclamó: el Eterno, fuerte, un Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Aquí le revela esos tres aspectos de su carácter. Que Dios tiene un carácter fuerte, un carácter misericordioso y un carácter piadoso. Continuemos leyendo. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, vemos aquí que Dios es piadoso, que parte de lo que Él es, de su carácter, de su esencia, es el ser piadoso. Dios aplica la piedad, expresa la piedad, pone en acción la piedad y nosotros también debemos llevarlo a cabo. También vemos allí que la piedad podría confundirse con la misericordia, pero vemos que Dios expresa que Él es fuerte, misericordioso y piadoso. Es decir, marca allí que el carácter de Él, y así como también Él está forjando su carácter en nosotros, debe ser un carácter fuerte, un carácter misericordioso y un carácter piadoso. Un carácter que sea tardo para la ira y que sea grande en esa misericordia y en la verdad. Para eso estamos nosotros en este camino. Para eso nos llamó Dios. Para eso cada día estamos nosotros haciendo nuestra parte y Dios, como Dios fiel, como Dios leal, hace su parte sin falta, dándonos mucho más abundante de lo que le pedimos. Entonces, miremos que Dios es un Dios piadoso y por supuesto nosotros como sus hijos, como esos hijos que Él está forjando, que está formando, que está preparando para que nazcamos en su familia, también debemos tener ese atributo, esa virtud en nuestro carácter, la virtud de la piedad. Y como hablábamos hace un momento, es acción. La piedad es algo que requiere acción, que se expresa con hechos, que se expresa con obras. No se expresa solamente con palabras, no se expresa solamente con sentimientos, sino que se expresa con acciones, con obras. Entonces, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios tiene un carácter perfecto, perfectamente equilibrado,
Un carácter, como él lo menciona, que es un carácter fuerte, pero también es misericordioso, pero también es piadoso, pero también es tardo para la ira y que es grande en misericordia y verdad, que guarda allí la misericordia hasta por 1000 generaciones, pero que de ningún modo da por inocente al malvado. Y ese mismo carácter es el que nosotros estamos en este camino con la ayuda de Dios, con el trabajo que Dios hace en nosotros, desarrollando para que cada vez podamos parecernos más a Él, tanto en mente, en corazón, como en nuestra forma de vivir y de hacer las cosas. Vayamos a Salmos en el capítulo 25 y en el versículo 6. En Salmos 25, versículo 6. Aquí el rey David le dice a Dios: acuérdate, oh Eterno, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. David tenía un conocimiento tan profundo del Eterno, tenía una relación tan cercana con Dios que escribe aquí, por la misma inspiración de Dios, que se acuerde de sus piedades y de sus misericordias que son perpetuas. Entonces aquí Dios nos permite ver que las piedades son acciones que Dios ha llevado a cabo y que las ha llevado a cabo sobre las personas, sobre la humanidad. Versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Eterno. Entonces, esas piedades tienen que ver con ese amor. En este caso, del amor que Dios tiene hacia David, que Dios ha tenido hacia cada uno de nosotros, que Dios ha tenido hacia la humanidad. Y ese amor es el que lleva a expresar esa piedad en forma de perdón, en forma de minimizar el castigo o en forma de hacer unos castigos que fueran más misericordiosos, de tener esa consideración hacia ese ser humano que peca, que falla por tantas situaciones que nos ocurren a nosotros como seres humanos. Entonces, recordemos, las piedades, así como las misericordias de Dios, son perpetuas. Y también un poco más adelante, en el Salmo 51, en el versículo 1, Salmo 51, versículo 1, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces aquí David le clama a Dios que tenga piedad de él, que tenga esa consideración hacia su situación humana, su situación carnal, que no se enoje para con él, que tenga ese sentimiento de consideración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces aquí podemos entender, hermanos, que la piedad, David estaba acudiendo a esa característica del carácter de Dios. O sea que David sabía que Dios es un Dios piadoso. Y le dice, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Que las borre de su recuerdo, que Dios no se acuerde más de esas rebeliones, que lo limpia él también, que limpia a David de sus rebeliones, como dice allí en el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces aquí podemos ver cómo se expresa la piedad, la manera como David le estaba pidiendo a Dios que por la multitud de sus piedades le borrara sus rebeliones. Como cuando nosotros también pecamos, transgredimos esa ley de Dios, nos damos cuenta que hemos hecho mal, que hemos transgredido la ley de Dios y vamos delante de tu presencia y le decimos: Padre, no te acuerdes más de mi pecado, límpiame, borra ese pecado de tu presencia por tu piedad, conforme a la multitud de tus piedades. Borra esas rebeliones mías, borra esos pecados míos, Padre Santísimo. Entonces, algo que nosotros también podemos hacer, acudir a Dios, acudir a ese atributo de su carácter, a que Dios es un Dios piadoso y pedirle que por la multitud de sus piedades también nos perdone. Cuando hay en nosotros ese sincero arrepentimiento, ese sincero reconocimiento de que hemos fallado, de que hemos transgredido la ley de Dios, de que le hemos faltado a Dios y de que lo hemos ofendido y todo el mal que hemos hecho. Entonces, cuando hay en nosotros ese verdadero arrepentimiento, es el momento para pedirle a Dios que por la multitud de sus piedades también borre nuestras rebeliones, borre su pecado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros aquí visualizando la piedad? La piedad es ese sentimiento, es esa virtud del carácter que permite perdonar, que permite considerar a la otra persona. Entonces, David aquí le estaba diciendo a Dios que se acordara de que David era un ser humano, un ser imperfecto y que había pecado, que había fallado. Pero también es muy importante que cuando nosotros le pidamos perdón a Dios por nuestras rebeliones, haya esa verdadera actitud de arrepentimiento. Porque si no hay esa actitud, ¿con qué justificación le vamos a pedir a Dios que nos perdone si todavía no hay en nosotros esa voluntad de cambiar, esa decisión de cambiar, de dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal y de hacer cosas nuevas, cosas que realmente sean del agrado de Dios? Entonces es muy importante que tengamos eso allí presente nosotros. En Génesis, en el capítulo 43, Génesis capítulo 43 y versículo 30, vemos una expresión que cuando buscamos el origen de la palabra hebrea piedad, de la palabra piedad en hebreo, también nos envía a esta escritura. Génesis capítulo 43, versículos 29 y 30. Génesis 43, 29 y 30. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Sintió ese afecto profundo. Se conmovieron sus entrañas, se conmovió lo más profundo, lo más interno de José, allí en su corazón, en lo más interno de su ser. También muchos de nosotros hemos visto o hemos podido sentir cuando se conmueven también nuestras entrañas, que no solamente es el corazón, sino que también sentimos que se conmueven, que tenemos
esos sentimientos allí también en el estómago, en el vientre, hasta los intestinos, que se llegan esos sentimientos hasta lo más íntimo de nuestro ser en diversas situaciones. En este caso, José sintió, vivió, volvió a revivir en él y a tener ese sentimiento profundo hacia su hermano Benjamín. Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, siguiendo allí en el versículo 30. Y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Entonces, hermanos, la piedad involucra ese amor genuino, involucra ese amor sincero, involucra ese sentimiento profundo en la persona. Entonces, cuando relacionamos esto con lo que acabamos de leer allí en Salmos, en el capítulo 51, David estaba acudiendo a ese amor profundo que tenía Dios por él. Le decía, por tus piedades, por ese amor que me has expresado tan grande, borra mis rebeliones. Y también recordemos la escritura que dice, el amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor se expresa a través de esa piedad, ese amor genuino, ese amor sincero, ese amor profundo de un ser a otro. En este caso, ese amor profundo, ese amor de hermanos que José sentía hacia Benjamín, se expresó en él y cuando lo vio, se conmovieron sus entrañas, o sea, lo sintió hasta lo más interno de su ser y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Entonces, José, sabemos a lo largo de este pasaje de las Escrituras que José estaba llevando a cabo un plan con sus hermanos. Estaba llevando algo que él tenía allí en mente y cuando vio a Benjamín, sintió, se expresó ese amor, salió a flote ese amor en él. Y la Escritura lo llama allí, se conmovieron sus entrañas. También podemos llamarlo, sintió esa piedad, sintió esa consideración y ese amor profundo a causa de su hermano Benjamín. Vayamos a Zacarías en el capítulo 7 y versículo 8. Zacarías capítulo 7, versículo 8. Para que continuemos con la ayuda de Dios, recordando estos conceptos y llevándolos a nuestro corazón. Zacarías capítulo 7 y versículo 8. Y vino palabra de el Eterno a Zacarías diciendo, así habló el Eterno de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, vemos aquí la instrucción que Dios estaba dando aquí y que también aplica perfectamente para nosotros. Que cada uno de nosotros juzgue con respecto a la verdad, conforme a la verdad, y hagamos misericordia y piedad con nuestro hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hermanos, la piedad es ese sentimiento genuino y puro que se expresa, ya vimos una forma de cómo se expresa, es a través del perdón, de borrar esas ofensas que tal vez nos haya hecho nuestro hermano. Y aquí Dios agrega también otros componentes. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.
¿Qué fue lo que sintió José? Él tenía planeado darles una lección a sus hermanos, y ese era el plan que él estaba llevando a cabo, de darles una lección a sus hermanos. Y cuando vio a Benjamín, se quebró, lo sintió en sus entrañas, lloró. Lloró porque ese amor profundo, genuino, sincero, salió a flote de lo más interno de su ser, de su corazón, de sus entrañas, salió ese amor profundo. Y Dios nos está diciendo, haced piedad cada cual con su hermano. Tenemos que llegar nosotros a ese punto en el que haya ese amor fraterno, sincero, estrecho, genuino, entre todos nosotros que somos hijos de Dios. Y que ese amor se pueda manifestar cuando tenemos que perdonar a alguien. Se pueda manifestar en lo que acabamos de leer. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Los pensamientos de hacerle algo malo a algún hermano nuestro pueden llegar a nuestra mente, pueden llegar a nuestro corazón, pero ese amor entre hermanos, ese amor fraterno debe extinguir esos pensamientos, debe eliminarlos, debe sacarlos de nuestra mente y de nuestro corazón. Ese es el efecto de ese amor, y esa es la forma como esa piedad se expresa, en bondad, en no hacerle mal a nuestro hermano, no pensar en hacerle mal a nuestro hermano. Ese es el verdadero amor y esa es la verdadera piedad que debe haber en nosotros. Versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, lo endurecieron, para no oír la ley ni las palabras que el Eterno de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Eterno de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice el Eterno de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. También una amonestación para nosotros. No endurezcamos nuestro corazón, primeramente ante las instrucciones de Dios y segundo, con nuestro hermano. Queremos estar en el reino de Dios, queremos nacer como hijos espirituales dentro de la familia de Dios, queremos tener esa vida eterna, queremos gobernar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes en el venidero reino de Dios. Ejercitemos la piedad. ¿Cómo le vamos a pedir piedad a nuestro Dios si nosotros no la hacemos con nuestro hermano? Si nosotros no olvidamos las ofensas que nuestro hermano nos hace, si nosotros no dejamos que ese amor fluya, que ese amor se manifieste y que ese amor crezca, ese amor genuino entre hermanos engendrados por el mismo Padre y que estamos siendo parte de la misma familia y que tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, tengamos esto muy presente. Cada cual haga piedad con su hermano. Y esa piedad se expresa en obras de amor. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero. No ser opresores, no ser maltratadores, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Es un momento para que revisemos qué pensamos
en nuestro corazón acerca de nuestro hermano. Murmuramos de nuestro hermano, subestimamos a alguno de nuestros hermanos. Decimos o hacemos cosas que van a molestar o van a terminar en mal para alguno de nuestros hermanos. Nos burlamos de algún hermano nuestro. Todas esas cosas son pensar mal en nuestro corazón contra nuestro hermano. Tengamos eso muy presente, porque eso hace parte de esa virtud de la piedad que debemos hacer cada uno de nosotros con nuestro hermano. Vayamos a Jeremías en el capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 18. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el eterno mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé y me confundí. Porque llevé la afrenta de mi juventud. Tengamos muy presente este versículo 19, la actitud de Efraín. Después que me aparté, tuve arrepentimiento. Sintió y se dio cuenta que había hecho mal y tuvo esa voluntad, esa decisión de cambiar. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud, llevó la consecuencia de su pecado. Versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Comienza el Eterno a dejar salir ese amor genuino, ese amor sincero, ese amor profundo que siente y que ha sentido por Efraín. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Lo mismo que acabamos de ver con José. Dios sintió en lo más profundo de su ser ese amor, esa consideración hacia Efraín. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno. Entonces aquí donde leemos, por eso mis entrañas se conmovieron por él, también podemos entenderlo perfectamente, por eso sentí piedad por él. ¿Y en qué se transformó esa piedad? Ciertamente tendré de él misericordia. Lo tratará con benevolencia, lo tratará con compasión, le hará bien. Entonces, vemos la forma como se expresa esa piedad. Pero la piedad nace, como lo vimos ahora en Génesis 43 con José y como lo vemos aquí con Dios, la piedad nace desde lo más interno de nuestro ser, desde ese amor en lo más profundo de nuestro ser, de ese amor que supera el enojo, supera la indignación, supera el castigo. Esa piedad se expresa y lleva a tener esa consideración hacia la persona. Recordemos también lo que David le dijo a Dios: por la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, por ese amor tan profundo que me tienes perdóname este pecado, bórralo de mí y de tu recuerdo. Entonces, aquí vemos estas palabras de Dios. Desde que hablé de él, de Efraín, en la mitad del versículo 20, me he acordado de él constantemente. Se acordaba de Efraín, de ese amor que le tuvo desde el principio, desde antes de que Efraín existiera. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno.
Entonces, nuestro corazón, hermanos, debe ser un corazón sensible, así como Dios lo expresó allí en Éxodo 34, debe ser un corazón fuerte, un corazón misericordioso y un corazón piadoso. Así debe ser nuestro corazón, que no sea un corazón débil que se deja manejar o que se deja arrastrar, sino que es un corazón fuerte, un corazón firme, pero que también no deja a un lado la misericordia y que también es piadoso, que también deja que se exprese ese amor hacia el hermano, hacia ese otro ser, hacia esa otra persona. Y Dios nos enseña y nos da esa capacidad a través de su Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos cómo Dios también le expresa esa piedad a Efraín. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Lo sintió allá en su interior. Sintió Dios en lo más interno de su ser, ese sentimiento, ese amor y toda esa consideración hacia Efraín. Y esa es la forma como se expresa la piedad. Vayamos a Lamentaciones, en el capítulo 3 y versículos 31 y 32. Lamentaciones 3, 31 al 32. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, Dios se compadece de nosotros, de sus hijos, tiene ese sentimiento, tiene ese atributo en su carácter de compadecerse, y el compadecerse también lo lleva a que exprese esa misericordia, a que nos perdone, a que nos borre nuestras faltas, a que nos trate con ese amor, con esa bondad que Él tiene para cada uno de nosotros. En Salmos capítulo 103, Salmos capítulo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Entonces Dios se compadece de nosotros, porque sabe que somos seres que estamos en esta carne, que estamos en este medio influenciado por el adversario, que estamos en este camino en el que estamos aprendiendo a ser como nuestro Padre, que estamos siguiendo ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y los que tenemos hijos, o también aquellos que tienen esa relación cercana con sobrinos, hasta con los nietos, podemos sentir y lo hemos vivido cuando nos compadecemos, cuando nuestro hijo, alguno de nuestros hijos o aquel sobrino o aquel nieto comete un error o hace algo indebido. Y lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que viene allí a esa emoción, esa primera emoción que se expresa en nosotros, ese enojo, tal vez esa indignación, ese malestar por lo que hizo. Pero después viene también seguidamente ese sentimiento de compadecernos de ese pequeño ser que está aprendiendo, que tal vez hizo las cosas de una manera involuntaria o como parte de su ignorancia. Entonces Dios sabe todo eso
Y aquí en este salmo nos hace esa comparación, como el padre se compadece de los hijos. Porque cuando tenemos ese enojo, cuando tenemos esa explosión allí de indignación en nosotros, pensamos en castigar a nuestro hijo, en reprenderlo de la forma que se nos ocurra reprenderlo. Pero Dios nos da también esa capacidad de que nuestro carácter no se vaya en una sola dirección, en la dirección del castigo, no se vaya solo en la reprensión, sino que haya ese equilibrio que se expresa con un corazón y con un carácter fuerte, misericordioso y piadoso. Un carácter que expresa, un corazón que expresa esa compasión, que se compadece de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen. Hay una condición muy importante, de los que le temen. Y aquella persona que le teme a Dios es aquella persona que se aparta del mal, que se esfuerza, que trabaja, que pone su ser en apartarse del mal camino, de la lengua mentirosa, de la boca perversa, que las aborrece y se aparta. Y Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra actitud, Dios ve nuestras intenciones. Y eso es lo que motiva a Dios a que se compadezca de nosotros. Se compadece el Eterno de los que le temen. ¿Por qué? Porque se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, de que somos seres humanos de carne y hueso y que estamos en este camino en el que no estamos libres de caer, no estamos libres de fallar. Y Él lo entiende, Él lo sabe y mira qué hay en nuestro corazón. Porque también, como lo leímos al principio en Éxodo 34, Él no dará por inocente al malvado, al que se deleita en transgredir la ley de Dios, al que se deleita en hacer mal, al que no le teme. Él no dará por inocente al malvado. Entonces Dios se compadece de los que le temen, de aquellos que le expresan y que viven en ese temor. Entonces también, para que nosotros podamos acudir a Dios, a pedirle compasión, a pedirle que conforme a sus piedades nos perdone, también nosotros debemos mostrarle a Dios que somos temerosos de Él, que le tememos y que aborrecemos el mal y que nos apartamos del mal, que queremos apartarnos del mal. Por eso allá en el Salmo 51, David le estaba expresando ese arrepentimiento a Dios, le estaba expresando y reconociendo, Padre, Dios mío, me equivoqué porque estaba hablando allí con nuestro Señor Jesucristo en aquel momento. Entonces, le estaba expresando a Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados, pero porque había en él ese temor, había en él esa actitud de que estaba reconociendo que se había equivocado, que había hecho mal, que había pecado contra Dios. Entonces eso es muy importante también, cuando nosotros acudamos a Dios en busca de piedad, en busca de que Él se compadezca de nosotros, ¿qué actitud hay en nuestro corazón? Una actitud de arrepentimiento, una actitud de cambio. Y lo mismo también cuando entre hermanos, un hermano viene ante nosotros a pedirnos perdón, a pedirnos que lo perdonemos por alguna ofensa que nos haya hecho, por algún error. Si haya en esa persona esa voluntad de arrepentimiento, de cambiar, de reconocer que hizo mal, y ese amor profundo, ese amor sincero entre hermanos, ese amor que conmueve nuestras entrañas, se exprese allí en forma de perdón, en forma de borrar la falta, de no volverse a acordar de ella, en forma de que el amor sea el que cubra esa falta. Entonces, Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, y así como un padre se compadece de sus hijos, Dios se compadece de los que le temen. Vayamos a 1 Timoteo en el capítulo 2.
Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1. En primera a Timoteo capítulo 2, versículo 1, leemos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces nosotros debemos vivir, y es una instrucción que se nos da, que vivamos en toda piedad y honestidad. Es decir, que vivamos expresando ese amor, primeramente hacia los hermanos y luego hacia nuestro prójimo, hacia aquellas otras personas que no están dentro del pueblo de Dios, pero que también interactuamos con ellas o que también en algún momento pueden llegar a ofendernos. Y recordar lo que acabamos de leer allí en Salmos, en el capítulo 103. Recordar que nosotros, que estamos en este camino, que recibimos el conocimiento que Dios nos ha dado, que recibimos el Espíritu Santo de Dios, que entendemos cómo funcionan todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si nosotros que tenemos este conocimiento fallamos, ofendemos, transgredimos la ley de Dios, ¿cuánto más una persona que no está en este camino, que no está siendo llamada en este momento, que no entiende lo que está pasando a su alrededor, que no sabe que Satanás lo tiene engañado, que lo tiene con un velo, que no entiende para dónde va esta humanidad y que no entiende acerca del propósito de Dios todavía? Entonces, Dios también nos pide, cuando leemos aquí, en toda piedad y honestidad. O sea, que la piedad no solamente sea con nuestro hermano en la fe, con nuestro hermano en la familia de Dios, sino también que esa piedad sea hacia esas personas que son seres muchas veces que no saben lo que están haciendo, que no tienen conciencia de las cosas o que muchas veces están siendo manipulados por el adversario, manipulados por Satanás. Entonces Dios también nos dice, tengan consideración hacia esas personas para pasar por alto la ofensa, para perdonar, para hacerles bien, para no ser ásperos con esas personas también. Entonces a eso también nos llama Dios. Y aquí vemos una instrucción muy importante en la que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, pero también a todos los que estamos entendiendo, recibiendo esta palabra, a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿cierto? Entonces también es algo que nosotros debemos hacer. Una forma de expresar esa piedad también hacia nuestro prójimo es cuando hacemos oraciones, peticiones, acciones de gracias por esas personas que estén tanto dentro del pueblo de Dios como por fuera del pueblo de Dios. Y aquí en el versículo 2 específicamente habla de por los reyes y por los que están en cargos de autoridad o de eminencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, podamos vivir nosotros en paz. Porque también cuando tenemos algo pendiente con una persona, eso nos quita la tranquilidad. Cuando tenemos todavía asuntos pendientes, eso nos perturba, nos genera allí también pensamientos de intranquilidad. Entonces, Dios espera y Dios también nos enseña que busquemos y hagamos lo posible para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y recordemos también que ser piadosos es no pensar mal en nuestro corazón hacia nuestro hermano, no pensar mal en nuestro corazón hacia nuestro prójimo, tener esa consideración,
esa misma consideración que Dios tuvo para con nosotros. Miremos un ejemplo de esa consideración, un poquito allí más adelantico en Tito. En Tito, en el capítulo 1, el apóstol Pablo le expresa allí algo a Tito bastante impactante. Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esto nos permite entender que Dios tuvo piedad de nosotros desde antes que existiéramos y pensó en nosotros y pensó en revelarnos ese conocimiento precioso, esos misterios que son para la humanidad, esos misterios que la humanidad los llama de esa forma, los toma como esa forma, esos misterios para la humanidad. Y Dios tuvo ese amor hacia nosotros, esa piedad de permitirnos conocer la verdad. Volvámoslo a leer. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Otra razón más para que nosotros seamos piadosos con nuestro hermano y con esas otras personas que no están en este camino. Porque Dios ya tuvo piedad de nosotros y la ha tenido muchas veces. Y una de esas expresiones de esa piedad es el habernos permitido entender la verdad, la real verdad. Porque también estamos en una época en la que cada vez la verdad se distorsiona más y cada vez cada persona tiene su verdad. Entonces ya hablan de mi verdad, ya dicen es mi verdad y cada uno tenga su verdad. Y eso nos lo han explicado en otros mensajes anteriores, de que es una estrategia también del adversario, para que cada quien haga lo que le plazca, para que cada quien viva de acuerdo a su verdad. Pero sabemos que hay una sola verdad y tenemos ese privilegio, de acuerdo a la piedad, según la piedad de Dios, tenemos ese privilegio de conocer la verdad, de conocer la verdad de esta vida, la verdad del propósito de Dios, la verdadera ley de Dios. Entonces es algo que nosotros debemos agradecer, valorar y también obrar conforme a ello. Así como Dios tuvo piedad de nosotros, nosotros también. Ejercitar esa piedad. Recordémoslo, que es esa primera instrucción con la que empezábamos este mensaje. Ejercitar la piedad. Lo mismo, cuando uno va a ejercitar sus músculos, su cuerpo, tiene que, si va a correr, salir a correr, o si va a estar en alguna de esas máquinas, subirse a la máquina no va a hacer el ejercicio por uno lo tiene que hacer. En esa misma forma, nosotros debemos ejercitar la piedad, ejercitar ese amor, ejercitar ese producto de ese amor con la consideración, con el perdón, con el no pensar en hacerle mal a nuestro hermano, con ser personas que hacen bien, que perdonan, que olvidan, que son pacificadores y que viven con toda piedad y honestidad. Volvámonos un poco allí a la página anterior, segunda a Timoteo, capítulo 3, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta vida nuestra, y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo allí en Juan, quedó consignado en Juan en el capítulo 15. Él le dijo a sus discípulos, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. El discípulo no es mayor que su Señor, que su Maestro. Entonces, esta forma de vivir nuestra piadosa
también debemos tener presente que nos traerá persecución por toda la maldad, por toda la impiedad que hay en esta humanidad, porque a las personas que no están en este camino, y lo dice también aquí en el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esto cada vez abunda más en lo que la humanidad proyecta, en lo que la humanidad hace. Tienen una apariencia de piedad, pero sus hechos, la realidad es que no son nada piadosos, no están expresando ningún amor al prójimo, no están expresando ninguna bondad hacia el prójimo, no están expresando ninguna consideración hacia el prójimo, están expresando es sus deseos, están buscando sus deseos, están buscando es su bienestar, su beneficio, su propósito. Entonces, segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y qué acabamos de leer nosotros? Que vivamos en toda piedad y honestidad. Entonces, es algo que también nosotros debemos tener presente. Pasando a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Estas dos cartas a Timoteo, el apóstol Pablo menciona mucho acerca de la piedad. Le menciona mucho a Timoteo que persevere en la piedad, que viva piadosamente. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo se expresa, cómo se está expresando esta piedad aquí? Volvamos a leer. Aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia. O sea que la piedad se expresa en ese amor, cuidando de esa, en este caso, está hablando a los hijos o a los nietos. O sea, cuidando de mi mamá que es viuda, cuidando de mi abuela que es viuda, que no le falte nada, que tenga lo necesario. Es una forma como se expresa la piedad, esa virtud de nuestro carácter y del carácter de Dios que Él está forjando también en cada uno de nosotros. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Y aquí el apóstol Pablo está utilizando la palabra aprendan, aprendan, o sea, ejerciten la piedad con su mamá, con su abuela que es viuda, con su propia familia. Entonces también nos da un orden de que la piedad primero se expresa con nuestra propia familia física, con nuestra familia espiritual y antes que con las otras personas fuera de la familia física o la familia espiritual. Y todo lo que implica esta palabra, aprendan primero a ser piadosos con su propia familia, a estar pendientes de nuestra mamá, de nuestra abuela que es viuda, a visitarla, a ayudarla, a proveerle lo que necesite, todo lo que implica ese cuidado. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Nosotros le debemos mucho a nuestros padres. Mucho. Yo diría que es una deuda, en la mayoría de los casos, es una deuda impagable de todos los sacrificios que ellos hicieron, hacen, han hecho por nosotros. Y lo mínimo que nos dice aquí también el apóstol Pablo a través de las Escrituras, recompensar
que aprendamos a ser piadosos para con nuestra propia familia y a recompensar a nuestros padres, a nuestros abuelos también, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si de pronto no veíamos cómo expresar esa piedad, aquí hay otra forma que Dios nos muestre, nos permite comprender cómo se expresa esa piedad. Ser piadosos para con su propia familia. Y nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿cómo puedo ser piadoso con mi mamá, con mi abuela, con mi familia? ¿Sí? Entonces, es algo para que nosotros allí lo tengamos muy presente. Para finalizar, vayamos a el capítulo 6 de esta misma primera Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Vale la pena volver a leer estas dos cartas a Timoteo para reforzar todo lo que Pablo le habla a él allí acerca de la piedad y los ejemplos que le da y entender más y hacerlo parte allí de nuestra forma de vivir y pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo y a expresarlo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles? Del amor al dinero, lo que le estaba diciendo allí en los versículos anteriores, de la codicia. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, cada uno de nosotros, que somos hijos engendrados de Dios, que somos pueblo de Dios, que somos familia de Dios, cada uno de nosotros sigamos la justicia, sigamos la piedad, ejercitémosla, pidámosle a Dios en oración, con sinceridad, con intensidad, que nos ayude a desarrollar, a ejercitar la piedad, a ponerla en acción, a ponerla en obra, a que nos ayude a entender cómo ponerla en práctica en nuestra vida, la piedad. ¿Para qué? Para que agrademos a Dios. Eso es lo bueno y agradable delante de Dios y para que cada vez vayamos pareciéndonos más a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que son fuertes, misericordiosos y piadosos. Entonces, hermanos, no dejemos a un lado la piedad, tengámosla presente, ejercitémosla y pidámosle a Dios que nos ayude a ser como Él, a ser piadosos y a darle la dimensión correcta a la piedad en nuestra vida, para esta vida presente y para la vida venidera.